Pues paz de Cristo de nuevo, hermanos. Vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza. Ahorita vamos a hablar de la armadura. Cómo ponernos la armadura, qué significa la armadura. Pero antes que nada, yo quiero darles una breve explicación del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo. Algunas veces, algunas personas ya quizás a lo mejor escucharon parte de esto, que hay en el primer cielo, que hay en el segundo cielo, que hay en el tercer cielo. Y los que no, pues ahorita vamos a hacer una breve enseñanza. Se dice que el primer cielo es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Aquí comúnmente las nubes, todo lo que alcanzamos a ver con los ojos es el primer cielo. Y representado aquí es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo podemos ver el primer cielo. Y voy a pasar a explicar el tercer cielo y el segundo lo vamos a dejar para lo último. El tercer cielo es el paraíso, donde habita Dios, donde estaba Adán y Eva, ¿verdad? Habitando con Dios. En el libro de Génesis 3, nosotros vemos que el Señor venía a supervisar a Adán y a Eva. Él platicaba con ellos, interactuaban aquí en el paraíso. Génesis 3:8. Adán vivía aquí en el paraíso con Dios. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Adán desobedeció a Dios, por causa del enemigo que ya había sido echado a la tierra, pero resulta que Satanás tiene acceso al primer cielo, que es nuestro cuerpo, y al segundo cielo, que es el alma, y también en el libro de Job menciona que Satanás viene a rodear la tierra y se presenta a darle cuentas a Dios. Entonces, Satanás con sus demonios tienen acceso a los tres cielos, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros somos tripartita. Nosotros interactuamos igual en las tres áreas. Pero cuando el hombre pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el espíritu dejó de funcionar, se alejó de Dios y solo quedó el alma y el cuerpo. Entonces, en el segundo cielo, que es donde habita Satanás, y en la tierra, él tiene acceso a las tres partes, a las tres áreas, pero en esta área, que es el área del alma, cuando se apaga la comunicación entre el tercer cielo, que es Dios, que es donde está Dios, donde habita el Señor, el hombre empieza a llenar su alma, ya no la llena de la presencia de Dios, porque ya se alejó de Dios, ya fue destituido, ya fue echado del paraíso. Entonces el alma comienza a hacer sus propios constructos, empieza a llenarse de todo el conocimiento que Satanás le había prometido al comer del árbol del bien y del mal. El alma despierta y comienza a adquirir todos los conocimientos que habían a su alrededor. Recordemos que dice la Escritura, ¿verdad?, que el hombre cuando comió del fruto prohibido, se le abrieron los ojos y automáticamente vieron que estaban desnudos y conocieron lo bueno y lo malo. Entonces el alma se empezó a llenar de todas esas cositas que el diablo quería que supieran, ¿verdad? Pero lo hizo con doble intención, porque todas esas cosas, ideas, cultura, costumbres, todo eso estaba bajo su dominio. Y entonces el alma empieza a corromperse, el alma del hombre.
Y el diablo comienza a manejarlo como un títere a través de todo eso que el hombre fue metiendo en su alma. Como están destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, pues el diablo puede hacer de las suyas, ¿verdad?, con el ser humano. Hasta que el Señor escoge, ¿verdad?, a través de nuestros padres, Abraham, Noé, Job, todos esos personajes, ¿verdad?, que se comunicaban con Dios, establece Dios, ¿verdad?, comunicación con alguien que quiso rendirle su corazón a Dios. Y Dios empieza a darle promesas al ser humano hasta llegar a la venida de Cristo. Y con Cristo se vuelve a establecer ese puente y se vuelve a despertar el espíritu del hombre se vuelve a despertar y comienza otra vez la comunicación a través de Cristo con nuestro cuerpo terrestre, con nuestra alma y nuestro espíritu. Se vuelve a establecer esa conexión. Pero ¿qué pasa en el segundo cielo? En el segundo cielo, el enemigo está acechando, porque él ya se encargó de poner todas estas cosas en tu alma, que a la hora de que tú te quieras comunicar con Dios, él va a estar aquí en este segundo cielo, obstruyendo el que tú no llegues a los lugares celestiales que están acá en el tercer cielo, en el trono del Señor. Estamos analizando, ¿verdad?, que vivimos en lugares celestiales con Cristo, juntamente. Pero nosotros tenemos que vencer y que quitar todas estas cosas que la cultura, las costumbres y los pecados y todas las cosas de la cual nos ensució el enemigo, las tenemos que ir despejando para poder llegar realmente a habitar a los lugares celestiales, que es en la presencia de Dios. Y aquí, hermanos, es donde se encierra todo el trabajo que el Hijo de Dios tiene que hacer. Porque esto, para que nosotros seamos espirituales realmente, para que nosotros tengamos la mente de Cristo, tenemos que quitar todo esto que el enemigo sembró en nosotros anteriormente. Lo hizo a través de los traumas, a través del rechazo, a través de malas relaciones en la pareja, a través del aborto, a través de la fornicación, a través del adulterio, de la pornografía y todo ese mundo de cosas que el enemigo va a utilizar en tu contra para que tu alma no pueda comunicarse y estar en los lugares celestiales. Y se dice pues que aquí con todos estos pecados que a veces traemos arrastrando, el diablo hace cárceles y ahí te tiene cautivo, ahí te tiene preso, ahí te tiene bajo los yugos, ahí te tiene encarcelado. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, se rompen esos yugos por el poder del Espíritu Santo y nosotros podemos accesar y sentimos realmente que nuestra vida cambia. Pero aquí está el problema, hermanos, porque aquí es donde se genera la guerra. Y vamos a leer Efesios 6:10, porque ahí está, ahora sí que la clave, ¿verdad? La clave de lo que estamos viendo. En el libro de Efesios, el Señor nos ilustra muy bien, ¿verdad?, de qué se trata esta guerra, de qué se trata el que nosotros, ¿verdad?, peleemos esa buena batalla con la armadura. Tenemos que nosotros obtener esa armadura, pero ¿cómo la obtenemos, hermanos? Muchas veces yo me preguntaba, ¿verdad?,
¿Y cómo obtengo esa armadura? ¿Y cómo me la pongo? ¿Y cómo voy a ir espiritualmente poniéndome el calzado del evangelio y el escudo de la fe? Bueno, eso pues más o menos me queda claro, pero ¿cómo le hago con lo demás? Con el cinto, y con todas esas cosas que dice este libro, ¿verdad? Que debemos de ponernos. Dice Efesios del 10 en adelante, 6 del 10 en adelante, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Pues esta guerra, mis hermanos, se desata aquí en el segundo cielo. Aunque nosotros ya fuimos lavados con la sangre de Cristo y perdonados, quedamos en una fragilidad y muchas veces el enemigo va a traer de nueva cuenta tus traumas, tus rechazos, los problemas que tuviste, desea abortar. Siempre el diablo aquí, cuando tú quieras subir tu oración, en el segundo cielo, te va a interceptar y te va a decir, acuérdate que a ti nadie te quiere, acuérdate que no sé qué, y te va a estar haciendo la guerra en el pensamiento, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que gemir y orar muchísimo para que la mente de Cristo se nos sea implantada. ¿Y cómo se nos implanta la mente de Cristo, hermano? Pues es simple. Es muy simple. Leyendo las Escrituras y creyéndolas. Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que Él nos quiere enseñar a través de ella. De lo contrario, hermanos, nosotros somos blanco facilito del enemigo, porque cuando yo estaba en esa batalla por mi hogar, hermanos, el diablo venía y decía, ay, acuérdate que tu marido anda con fulana, y anda con mengana, y hace esto, y hace el otro, y mira, y nadie te quiere, y mira, y crees que vas a poder. Pero yo con la palabra, hermano, yo le decía, en mis fuerzas yo no voy a poder, pero la palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y el Señor tiene promesas para mí, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo que va a hacer en mi matrimonio, lo va a llevar a cabo. Y tú te callas, Satanás, y te vas de mis pensamientos en el nombre de Jesús. Vas a guerrear primero por ti mismo, hermano. Porque el enemigo te va a traer espejismos. Este es como el que va en el desierto y ve allá un estanque de agua, pero es puro espejismo, no es cierto. Es la misma sed y el calor que lo hace ver un espejismo. Y el diablo va a utilizar espejismos para desafiarte y desanimarte, para que tú no vayas a tomar el diseño que tiene Dios de ti, de tu familia, allá en esos lugares celestiales. Tú tienes que traerte el reino de Dios espiritual al reino físico. Lo tienes que conquistar. Por eso es necesario que nosotros de verdad, hermanos, estemos monitoreando nuestra vida espiritual. De lo contrario, hermano, si tú te estás engañando, yo digo mentiras y no importa, Dios me responde. Aguas.
A Dios no lo podemos engañar. Ay, pero yo ando haciendo esto y oro por un enfermo y sana. Aguas, hermano, no te engañes. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de cómo andamos delante de Dios. Queremos ser coherederos, gobernadores, reyes, sacerdotes, pero hagámoslo de verdad, con temor y temblor delante de Dios. Porque si yo tomo las cosas espirituales y del reino de Dios, alá y se va. Es como el que va a hacer limpieza, ¿verdad? Dicen, ay, este zapato, y nada más lo pateo para un lado y ahí lo dejo y sigo disque haciendo limpieza. Pero si no escudriño, no muevo los muebles, ahí va a quedar la basura escondida, hermano. Y esa casa no va a quedar limpia. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Que estamos algunos pecaditos más visibles y los demás los dejamos escondiditos ahí, como que debajo de la alfombra. Entonces, mis hermanos, si tú quieres tener éxito, si tú quieres ser guerrero, si tú quieres ser intercesor, si tú quieres conquistar el reino, si tú quieres ver a las almas salvas, es necesario que estemos trabajando en nosotros mismos. Pablo decía, yo golpeo mi carne, yo me someto a Dios, yo busco la obediencia, yo no vaya a ser que siendo heraldo, yo vaya a quedar reprobado. Y nosotros debemos de ser temerosos de eso. No vaya a ser que siendo mensajeros nosotros, nos vaya a decir el Señor, apártate de mí que no te conozco. Porque los hijos de Dios que se santifican en el cielo son conocidos, hermano. Aleluya. Muy bien. Lo primero que dice este pasaje es que nosotros nos fortalezcamos. El enemigo va a venir con todo, hermano. Una vez que tú ya no le perteneces a su reino, te va a hacer la guerra encarnizada, va a ser de todo. Miren, yo me accidenté 3 veces después de haberme entregado al Señor y de estar orando por las almas. El diablo vino con todo a matarme, hermano. Acuérdense de ese pasaje que vimos en la prédica anterior. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y él cuando sabe que nosotros tenemos un propósito en las manos del Señor, va a querer arrebatar tu vida. La va a querer destruir. De muchas formas, hermano. Va a usar a tu hijo, va a usar a tu esposo, va a usar al que pueda para destruirte. Pero por eso es que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Dice aquí, fortificaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos una gran fuerza del Señor cuando la lucha es estrecha. Necesitamos al Señor con nosotros, andar con Él, realizar su presencia en nuestra vida. Yo le digo al Señor, yo nací para adorarte, Señor. Tengo en claro que yo nací para glorificar tu nombre. Y en mis tiempos de luchas más cruentas, hermano, yo voy a la casa del Señor a lo que voy. Yo cierro mis ojos y me olvido de lo demás. A adorar, hermano, a adorar al Señor. Les platicaba yo, ¿verdad?, en el aposento, que pasé un tiempo muy difícil con mis piernas. Un día fui al culto, hermanos, me tuve que vendar las piernas, las dos, así como una momia me las vendé, porque no aguantaba yo el dolor, yo con trabajo caminaba. Pero yo le dije al diablo, ve diablo, no me vas a robar el gozo de ir a adorar al Señor. Hoy yo voy a danzar. Ahí dancé como Frankenstein, hermano, movía yo la pierna así tiesa, pero yo dancé. Yo le dije al diablo, no me vas a robar el gozo. Y yo le dije al Señor también, yo soy un soldado, Señor, y aquí estoy. No me voy a rajar ante esta situación, Señor. Yo vine a adorarte y te voy a adorar. Y así dancé, hermano. Así dancé con mis piernas adoloridas, que no podía yo doblar las rodillas por el dolor tan inmenso. Yo sentía que, hermano, literalmente yo sentía que me enterraban agujas en las rodillas. Y después en los talones. Y así, hermano. Pero nunca he desistido cuando Dios me pasa en un proceso. De verdad, le doy la gloria a Dios por el hermano Víctor, porque el hermano Víctor, cuando era mi supervisor de célula, yo era líder y él era mi supervisor, me decía siempre, y llevo grabada esa frase, ¿no?
Decía, cuando no tenga problemas, hermano, preocúpese, hermana, porque entonces eso quiere decir que no le está haciendo daño al enemigo. Y cuando tenga problemas, alégrese porque quiere decir que va avanzando. Y entonces ya yo aplico eso, ¿no? Cuando está todo tranquilo y está todo pacífico, digo yo, ay, Dios mío, no le estoy haciendo nada al diablo, tengo que ponerme en pie de lucha. Entonces, hermanos, yo siempre le he dicho al Señor, yo soy un soldado, Señor. Yo soy un soldado y no me detengo. Yo, el enemigo, menos que yo esté 4 metros bajo tierra, es que me va a detener. Y eso que porque tú se lo permitas, Señor. Que tú me hayas llamado a tu presencia. Entonces, hermanos, vamos a necesitar mucha fuerza. Tener de verdad implantada la mente del Señor y saber que ya en este mundo la carne se está muriendo. Entonces, en esos momentos de lucha es donde necesitamos la fuerza, hermano. El año pasado, en diciembre, me dio un cuadro bronquial terrible. Y, ¿saben? No teníamos dinero. No teníamos dinero para ir a un doctor particular. Y yo casi no ocupo el servicio del hospital que nosotros tenemos, que nos ofrecen por el trabajo de mi esposo. Y no me gusta ir porque siempre me han hecho cosas ahí feas. Entonces esa vez tuve que ir, hermano, fui como 5 veces y no le atinaban a qué tenía yo. Y yo sentía que me estaba muriendo por la bronquitis y los doctores no le atinaban. Y sin dinero. Y ahí tirada en la hamaca aquí en mi cuarto, hermano. Yo agonizante ahí que no podía yo respirar y la tos. Me trajo el Señor, ¿verdad?, a la mente esas personas que no tienen dinero y están enfermos. Y van al hospital y los tienen ahí en una lista de espera interminable, tirados en el piso, algunos en la silla de rueda. Dios mío, yo me puse en los zapatos de esas personas y empecé a interceder por ellos y a decirles, Señor, qué horrible, ahora estoy en los zapatos de esas personas, sé lo terrible y desolador que es, Señor, no tener dinero para ir a un médico particular. Padre, pero yo te tengo a ti, auxíliame. Oh, Dios mío, pero esa gente que no te conoce, Señor. Padre, y esa gente no tiene esperanza de nada, ni siquiera de ti. Yo tengo la esperanza, Señor. Yo si me estiro la pata aquí, yo sé que me voy a ir contigo. Pero esa gente que no te conoce, Señor, por favor, manda a tus siervos que les hablen, que los exhorten, que les hablen de tu palabra, Señor, y obra en ellos. Pero todas las cosas las debemos utilizar, hermanos, para el bien del reino de Dios. Por eso es que el Señor, lo primero que dice aquí Pablo es que necesitamos esa fuerza de Dios, necesitamos estar fortalecidos en Dios, en su palabra, para que en ese día malo, en ese día de lucha, nosotros hagamos acopio de esa fuerza. Aleluya. Lo segundo es que dice, vestido de la armadura. Verso 11. ¿Qué hay entonces en este mundo de espíritus? ¿Y quiénes son estos seres caídos? Agradecemos a Dios, ¿verdad?, que nos enseña a través de su palabra la existencia de estos seres caídos. Y nos señala el peligro, ¿verdad?, que ellos representan para nosotros, mostrando al mismo tiempo de qué manera los podemos combatir, de qué manera nos podemos guardar de ellos. Cuando se piensa que hay personas que se divierten buscando relacionarse con esa gente, hermano, con esos espíritus malignos, que hay gente que consulta a los hechiceros, adoran a la muerte y cuanta cosa. Y nosotros, como hijos de luz, sabemos, ¿verdad?, la maldad tan grande que esos seres traen contra el ser humano. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos guarde en su santo temor sobre todo esto, hermano. Muy bien, estar firmes, esto debería caracterizar la vida cristiana. Es una actitud, hermanos, de vida, de fidelidad, a menudo muy difícil. El tomar la ofensiva, después de tener todo superado, estar firmes, dice este pasaje, después de que todo haya pasado, toda la lucha, que nosotros sigamos firmes. Hay gente que viene y la zarandea al enemigo con un problema, hermano, y terminan en la lona. Y hay veces que ni hace tanto el diablo,
Un problema ahí entre mismos hermanos de la congregación y ya se va uno de la congregación a otra congregación. ¿Será que eso es ser firme? ¿Verdad que no? Muy bien. Debemos, dice, no nos dejemos arrastrar por el enemigo. Debemos combatirlo. Debemos tener esa fuerza de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los días malos, hermano? ¿En qué momento uno se encuentra con esos días malos? En un sentido, esto corresponde a toda la vida cristiana, a toda la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, hay periodos en la vida del cristiano, como también en la vida del pueblo de Dios, que están especialmente caracterizados como siendo los días malos. Momentos donde el diablo muestra especialmente todo su poder y su astucia. Todos sabemos por experiencia que en nuestra vida cristiana Dios nos da momentos de refrigerio, ¿verdad? Momentos en los que estamos en paz, tenemos todo, estamos tranquilos, de felicidad, ¿verdad? Pero cuando está en ese tiempo en calma hay que estar también en guardia, hermano, porque el enemigo es traicionero, no sabemos ni a qué hora nos va a atacar. Estamos en la comunión con Dios y estamos todos tranquilos. Nadie puede decir que en el camino no encontrará días malos. El pueblo de Israel, hermanos, pasó por un desierto y siempre estaban atravesando días malos. Pero en todos esos días malos Dios estuvo con ellos. Dios hace realidad, dice, las cosas para nuestra alma, mientras que otras veces tenemos toda clase de dificultades y estos son los días malos. Y yo no dudo, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, hermano. A veces vamos, yo observo mucho. Venimos del culto, todos tranquilos, todo estuvo bonito, la presencia de Dios, pero llegamos a la casa y discutimos por alguna cosita o nos alzamos la voz. Y yo siempre le digo a mis hijas que debemos de tratar de vivir en armonía, en adoración, porque los ángeles del Señor están aquí, la presencia del Señor está aquí. Cuando tenemos una visita, procuramos, ¿verdad?, que todo esté relajado, hasta hablamos en voz bajita. Y la presencia del Señor siempre está con nosotros. Entonces siempre debemos de cuidar el cómo nos hablamos, el cómo nos dirigimos unos con otros, ¿verdad? Y eso es algo que cuesta, hermano. Cuesta mucho trabajo dominar el carácter, cuesta mucho trabajo el no enojarse, cuesta mucho trabajo el que tus hijos te obedezcan, o que tu esposo, que el enemigo va a usar muchas cositas para sacarte de la presencia de Dios, de esa armonía espiritual que tú estás viviendo en tu hogar. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ir cuidando esos pequeños detalles, porque si no, se desata una guerra. Sobre todo, ¿verdad? El enemigo nos viene a atacar a muerte, hermano. Nadie puede decir que no encontrará días malos en su vida, pero debemos guardarnos bajo la cobertura del Señor. Porque si en un día malo, hermano, créanme, hermano, hay hermanos que en un problemita empiezan a sacar pestes en palabras. Y Dios mío, le recuerdan el 10 de mayo a sus semejantes y esto y el otro. Hermanos, y es terrible eso. Porque entonces la palabra dice que de todo lo que salga de la boca está lleno el corazón. Y si tú no te observas, y ya quemaste medio salón y luego te das cuenta, pero ya lastimaste a las personas que están a tu alrededor. Y a veces pedir perdón, pues no quita la huella de la herida, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de vivir bajo la cobertura del Señor para poder enfrentar esos días malos y después de que pase toda la tormenta, estar firmes. Amén. Recordemos que Satanás siempre va a querernos robar. Así que el enemigo está ahí, ¿verdad? El adversario
Está ahí. Un soldado no se prepara cuando está a algunos metros del adversario. Él debe equiparse y saber ocupar todas sus armas a tiempo, antes del adversario, antes de estar enfrente de él. Si no es así, será derrotado y es una lucha a muerte. Que Dios nos dé el poder, ¿verdad? Y la capacidad para revestirnos de toda la armadura de Dios y no la del hombre. Vimos esa película, ¿verdad, hermano? Ese muchacho que fue a rescatar gente, él no quiso usar armas físicas. ¿Qué arma fue la que usó ese hombre, hermano? Usó el arma del amor al prójimo. Tenía una convicción tan enterrada en su corazón que nada ni nadie lo pudo hacer desistir de lo que él creía, de lo que él confiaba en Dios, de su fidelidad en Dios. Y con la ayuda de Dios, él se convirtió en un héroe. Él, por el amor de Dios implantado en su corazón, pudo salvar todas esas almas, todas esas almas las pudo rescatar y él fue reconocido. Y Dios fue exaltado a causa de él, para guardar la juventud de este mundo. Hermanos, de esto debemos estar pendientes, ¿verdad? Nuestro primer rebaño que Dios nos da es la casa, nuestra familia. Nosotros debemos de ser radicales, hermanos. Muchos hogares tienen hijos inconversos. ¿Por qué? Porque los padres son una cosa en la iglesia y otra cosa en su casa. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser radicales, de ser los mismos en la iglesia que los mismos en la casa. Y no permitir el pecado en nuestra casa, hermano. Que aunque tu hijo sea adolescente. Tu hijo es adolescente, pero tiene un dominio propio. Y en tu casa tú le sirves a Dios. Y es tu casa, la casa de Dios. No se debe de permitir ahí ligereza, hermano. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no disciplino a mis hijos van a hacer lo que quieran. Y al rato va a ser casa de Dios, pero también va a ser casa del diablo. Y ustedes saben que el diablo y Dios no pueden habitar en un mismo lugar. Finalmente se convierte siendo la casa del diablo. Y muchos jóvenes se pierden, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios no se ponen de acuerdo para educar a sus hijos. Entonces, ahí, hermanos, nosotros también tenemos que enfrentar el día malo, orando, disciplinando a nuestros hijos, castigándolos a veces, porque la Biblia habla de castigar a nuestros hijos para que enderecen su camino. Aunque tus hijos te amenacen que te van a denunciar a las autoridades, hermano. Porque a veces así lo hacen los niños. Ay, te voy a acusar con el DIF. Pero hay diferencias de maltrato. Una cosa es disciplina y otra dejar a tu hijo todo morado, ¿verdad? La disciplina tiene otra cosa, no es un golpe ni cosas extremas. Muy bien, no debemos de tolerar la mentira, hermanos, porque si no, pues ahí son puertas que el enemigo utiliza para entrar. Muy bien. Una persona puede ser honesta a los ojos de sus semejantes y gravemente culpable a los ojos de Dios. La primera pieza de la armadura está constituida por esta referencia interior, que es la palabra de Dios, la verdad. Nuestro ser interior debe ser fortalecido por la verdad. Esto es por esto que se encuentra en la palabra Dios, que me ciñe de fuerza, dice el Salmo 18:32. Este estado interior escondido y profundo condiciona al resto. Si nuestro estado es malo, si el fondo de nuestro corazón está lleno de aquello que no es la verdad, aunque seamos cristianos activos, arriesgaremos no hacer un buen servicio, sino el ser derribados por el enemigo. Dice que parte de la armadura es ceñir nuestros lomos con la verdad. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor también que un poquito de levadura leuda toda la masa. No debemos darnos el lujo de decir mentiras piadosas, mentiritas blancas, ni nada por el estilo, porque delante de Dios todo es mentira.
sea blanca, sea piadosa, sea la que sea. Es una mentira y eso no cabe en el reino de Dios. Por eso dice que tenemos que tener ceñir nuestros lomos, ¿verdad? Con esa coraza, con la verdad, con el cinto de la verdad. Si nosotros no nos ceñimos con la verdad, pues al rato se nos va a hacer fácil decir una mentira tras otra, hermano. Decía el pastor Cash Luna que el mentiroso tiene que ser muy inteligente porque una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y tienes que estar pensando, ¿verdad? Cómo estar armando una mentira tras otra. Entonces, hermanos, eso es una gran atadura. Entonces, hay que ceñir nuestros lomos con la verdad. Por más dura que sea, hermano, la verdad, pues la tenemos que decir. Porque no es nada, no hay ninguna mentira piadosa ni ninguna mentira blanca, hermano. Siguiente, revestidos con la coraza de la justicia. La coraza es la justicia práctica, no es aquella de la cual somos revestidos por la fe en Cristo. La coraza de la justicia nos da una buena conciencia. Es de mucha importancia tener una conciencia ante Dios y ante los hombres. Alguno dirá, es imposible que nunca pequemos. Es muy justo. La palabra nos dice que todos fallamos muchas veces. Pero si mantenemos siempre esta coraza con nosotros, juzgando ante Dios, confesando a medida que hemos faltado en esto o en aquello, debemos arreglar nuestros asuntos con el Señor de manera que la coraza siempre se quede ahí. Hace rato yo salí a la calle, hermano, y le decía yo a mi hija, sentí el tirón del Espíritu Santo porque hice un comentario de unas personas que estaban ahí, ni siquiera sabía yo que estaban haciendo huelga, hermano. Pensé que eran de un partido político que estaban ahí todos ahí en la calle. Y yo hice un comentario fuera de lugar. Entonces, hermano, qué terrible. Ya después, así inmediato sentir que Dios me redargulló en el corazón y yo dije, ay Dios mío, ¿qué dije? Dije yo. Pues no es una ofensa, pues, porque dije la palabra zángano. Pero ya luego yo me puse a reflexionar y yo dije, ay Dios mío, pero los zánganos están nada más ahí comiendo y no hacen nada. Y ya después en mi tiempo de oración yo le dije, Señor, perdóname por favor por esa palabra que yo dije para esas personas y ni siquiera yo sabía, Señor, que es que estaban haciendo huelga porque no les están pagando su salario. Y Dios mío, qué terrible, digo yo, Señor, qué feo es estar hablando las cosas sin conciencia, hermanos, sin conciencia de lo que realmente signifiquen para Dios, porque ofendemos a Dios cuando ofendemos al prójimo. Entonces, yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname, no quiero perder mi comunión contigo, Señor, no te quiero ofender. Y me dije la palabra, Señor, sin haberla meditado en mi mente. Y cuántas veces, hermanos, decimos hasta palabras obscenas sin haberlas meditado porque estamos pasando un día terrible, un día malo. Y nuestra boca se descoce y empezamos a decir palabras de maldición. Entonces, siempre está en el que nosotros hagamos esa reflexión, esa conciencia delante de Dios y ser conscientes siempre de lo que hablamos y de lo que decimos. Amén. Esa es, vimos aquí, ¿verdad? La coraza de la justicia. Calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El cristiano es alguien que conoce la paz de Dios, la paz de la conciencia, paz del corazón, y en este mundo es alguien que puede hablar de paz, responder en paz, anunciar la paz. He aquí una nueva definición o una buena definición de la actividad del cristiano. Los pies calzados por la preparación del Evangelio de la paz. Cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz. Romanos 10:15. El cristiano en este mundo puede hablar de paz, la paz de Dios, y debe estar en este estado espiritual continuamente. Que Dios nos ayude a realizarlo, porque muchas veces no estamos en paz, hermano.
Andamos estresados, andamos de muchas formas menos en paz. Amén. Entonces, nosotros tenemos que procurar tener la paz de Dios. Bueno, vamos con el escudo de la fe. El escudo de la fe es la confianza en Dios, en lo que suceda. Nada es más lamentable que perder la confianza en Dios. Todo lo que el enemigo desea es que desconfiemos de Dios. Es un estado terrible al desconfiar de Dios, mientras que recordando que Él nos ama, tendremos siempre la confianza en Dios. Tendremos esa confianza siempre en la roca de nuestro corazón, que nunca decae, nunca engaña. Ninguno de entre nosotros puede decir que siempre ha sido con su mejor amigo lo que su amigo esperaba de él. Es decir, a lo mejor mi amigo espera que yo sea toda bondad y todo amor con él, pero en un día malo le digo algo que lo ofende. Sin embargo, dice, Dios es siempre fiel, siempre el mismo para nuestro corazón. Muchas veces, hermano, cuando yo comencé y estaba pasando ese proceso de la conversión de mi esposo y de mi familia, la restauración de mi familia, muchas veces yo le reclamé a Dios, hermano. Yo le decía, Señor, no que tú tanto me amas y por qué permites que me pase esto y aquello. Y empezaba yo a reclamarle a Dios y rápido, hermano, yo recapacitaba y decía yo, ay Dios mío, perdóname Señor. Y comenzaba yo a pedirle perdón a Dios, hermano. Porque lo peor que podemos hacer es dudar del Señor. Gloria a Dios que el Señor me permitía recapacitar en ese momento, hermano. Pero hay gente que se queda enganchada en eso y dice, ay, a mí Dios no me quiere, ay, a mí no me responde Dios, ay, pero no es porque Dios no te quiera responder, hermano. No es porque Dios te quiera ya quitar la carga, no te quiera quitar la carga. Es porque tú no has dejado que Dios te dé la forma que Él desea darte. Pero si le pensamos un poquito, hermano, Dios lo dio todo por nosotros. Y espera que nosotros por lo menos dejemos que nos moldee. Porque ni estamos dando nada. Tenemos que estar con esa conciencia de que Dios nos va a dar la forma que Él quiere. Va a tratar con nosotros para que nosotros tomemos esa forma que Él quiere. Ni siquiera lo vamos a hacer nosotros todo, ¿verdad? El Señor nos va a ayudar a hacerlo. Por eso, hermanos, es que la fe es tan importante. El Señor dice, si por lo menos tuvieran un granito de mostaza de fe, le dirían a este monte, a este árbol, quítate y échate allá al fondo del mar, y el árbol lo haría. Viendo ya las cosas en los lugares celestiales, ¿verdad? Tenemos ese poder para hacerlo, pero no tenemos esa fe y esa confianza de lo que somos en el reino de Dios. Aleluya. Por eso es que la fe es un escudo, hermano. Cuando nosotros confiamos en Dios, pese a todo lo que el diablo quiera ponernos enfrente, el enemigo se da un tope, porque tenemos la mente de Cristo, hermano. Yo me trasladé en la preparación de este tema al Getsemaní, hermano, donde el Señor empezó a orar esa madrugada y a decir, Dios mío, esta copa es demasiado difícil, Señor. ¿Será que no pueda pasarla, Señor? Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ahí, hermano, ahí en ese monte, el Señor nos vio a ti y a mí cuando nos estaba salvando. Y por eso Él quiso ir a la cruz. Él no miró las cosas que estaban a su alrededor materialmente en este mundo. Miró el diseño que tenía de Dios para ti y para mí, y no nos robó la oportunidad de que nosotros pudiéramos ser salvos. Es por eso que la fe te hace ver lo que no es visible. Es la confianza, es la convicción que tienes que lo que no se ve se va a hacer posible, se va a hacer visible. Y esa visión espiritual es la que nosotros tenemos que tener.
Si dejas de ver a tu esposo, a tu hijo, a tu amigo, a tu vecino, a tu hermano, como lo ve Satanás, como te está haciendo el diablo que lo veas, y lo comienzas a ver con el diseño que Dios tiene para él, y comienzas a creer esa palabra que Dios ya te dio a través de la escritura, entonces, hermano, con esa fe vas a traer el diseño de Dios a tu casa, a tu amigo, a tu vecino. El reino de Dios lo vas a establecer, porque es esa fe, esa visión la que necesitamos. Es la convicción de lo que tenemos de lo que queremos traer al mundo, hermano. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencida que Dios tiene un diseño para mi hijo, para mi esposo, para mi vecino, para mi hermano. Si no se ha muerto es porque Dios tiene una visión para él, un diseño para él. Y eso es lo que yo voy a comenzar a ver, hermano. Pero ¿qué quiere el diablo? Que veas que tu hijo es este y es el otro y tu esposo. Y si tú ves con esos ojos, jamás el reino de Dios lo vas a traer a la persona. Porque es estar convencido que Dios tiene un diseño para él. Yo ahorita veo un diseño en un lugar y le estoy pidiendo un diseño al Señor y yo le digo, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y dice tu palabra que tus pensamientos son de bien para nosotros, Señor. Así que yo creo que puedes liberar a esa comunidad. Yo creo que tú eres Dios de los ejércitos, varón de guerra. Envía tu caballería, Señor. Activa ese ejército, que peleen a favor de esas almas, que peleen a favor de esa comunidad. Dales la libertad, Señor. Estoy viendo el diseño de Dios. Pero si yo no lo veo, hermano, facilito el enemigo, me va a robar la bendición. Aleluya. El escudo de la fe. Veamos el yelmo de la salvación. Es el casco, hermano. Debe de estar aquí en nuestra mente. Verso 17. Nos permite levantar la cabeza porque somos salvos. Si alguno no está seguro de su salvación, he aquí la conquista del enemigo. Y es derribado, mientras que el yelmo de la salvación nos hace avanzar, no con pretensión, orgullo, soberbia, pero con la seguridad de que Dios da, soy salvo, estoy en Dios, en Cristo, la salvación que Dios opera es para mí. Nadie puede arrebatarme de la mano de mi Padre, de la mano de Jesús. Esta seguridad es parte de la verdad divina. Satanás hace todo lo que pueda para poder quitártela. Ahora tenemos aquí un arma ofensiva, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La memoria del cristiano puede emplear la palabra de Dios, pero le será difícil traspasarla. Es la espada del Espíritu que penetra. Hermanos, la Biblia nos la tenemos que comer literalmente. Porque si no sabemos palabra de Dios, con esta misma palabra el enemigo nos va a derribar. Entonces, hermanitos, tenemos que estudiar la palabra del Señor y memorizarla. Yo me sé las historias de la Biblia, sí, pero me cuesta mucho trabajo memorizar las citas bíblicas con su cita, su texto. Y ahorita le estoy pidiendo al Espíritu Santo que renueve mis neuronas cerebrales, Señor, que Él implante su palabra, porque dice la misma escritura que en los postreros días el Señor va a grabar la palabra, su palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera dice que no vamos a recordar lo que fuimos en el pasado. Dios mío, yo me aferro a esa palabra. Yo me aferro a esa palabra, ¿por qué? Porque yo le digo, Señor, graba tu palabra, que Satanás no recuerde en mí lo que yo fui en el pasado, sino que yo tenga presente tu palabra, Señor, tus promesas, lo que yo soy en tu reino. Esa es la ofensiva, hermanos. Esa es la espada que nosotros tenemos que levantar para traspasar lo que el enemigo quiere hacer. Aleluya, gloria al Señor. Recordemos que el Señor, Satanás lo atacó con la palabra.
Cuando el Señor salió de ese ayuno, ¿verdad? Y estaba en el desierto, el diablo le citó la palabra, hermano. Pero el Señor era diestro en la palabra también. Y con la palabra le rebatió al enemigo y lo derrotó. Que Dios nos conceda ser gobernados, hermanos, dirigidos por el Espíritu. Así sabremos entonces qué hacer y qué decir cuando somos turbados. Puede ser porque alguna cosa no ha sido juzgada y en lugar de tener discernimiento no sabemos qué hacer, mientras que deberíamos saber emplear la espada del Espíritu y tratar al enemigo como él se merece. Y aquí hago un paréntesis así pequeñito, hermano. Yo primero fui católica, luego fui presbiteriana y finalmente fui apostólica. Gloria al Señor porque me trajo a esta iglesia, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a la iglesia apostólica, pues comencé a escuchar que la gente oraba diferente. Y yo decía, ay, yo no sé orar así. Y le decía yo a las hermanas, yo quiero aprender a orar como ustedes. ¿Cómo es que usan la palabra así para orar? Porque yo nada más me sé los textos bíblicos, pero no sé qué decir, no sé cómo hacer en la oración. Y comencé a tomar clases de oración. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber cómo usar la palabra para pelear o enfrentar al enemigo. El verso 18 dice, la oración, la lectura de la palabra de Dios, qué importancia, lo que se nos ha dado por la gracia de Dios, el guardar la palabra de Dios, tiene lugar que debe en nuestra vida cotidiana. Tiene lugar eso, la palabra, la oración en tu vida cotidiana, hermanos. Si es así, gloria al Señor, ¿verdad? Porque estás entrenando. Es de importancia incalculable, dice, cuando un hermano, una hermana, un cristiano no ansía la palabra, no ansía leer la palabra, es porque no tiene más necesidad. Si nosotros no leemos la palabra, porque no tenemos necesidad de las promesas de Dios. Si no oramos, es porque no tenemos necesidad de pedir nada. Entonces, hermanos, no he visto una persona aquí en este mundo que no tenga necesidad. Hasta los más ricos tienen una necesidad, ¿verdad? Orando en todo tiempo, uno va en el camino aquí o allá en una dificultad. Señor, ayúdame. Señor, por esto, por aquello. En todo tiempo, dice, se le preguntaba a una cristiana humilde y piadosa que hacía la limpieza, ¿cómo le haces tú para orar sin cesar? Y esto es algo que yo quiero entender, ¿verdad? Que todos los cristianos sabemos. Estoy barriendo y estoy platicando con Dios, estoy lavando y estoy platicando con Dios. A mí muchas cosas me las ha revelado Dios lavando traste, barriendo, tendiendo la esa. Dios me hace reflexionar, tendiendo la ropa ahí en mitad del sol. Dios me hace reflexionar una porción de su palabra. O ahí estoy platicando. Hay veces que yo estoy ahí chillando y mi niña más chiquita me dice, mami, ¿por qué estás llorando? Y yo a veces no le contesto, ¿verdad? Porque sé que estoy hablando con Dios. Muy bien. Entonces, en todo tiempo nosotros tenemos que estar, ¿verdad? En esa conexión. Allí donde no estoy con Jesús, mi estado es ya decadente, dice. Cuando ya dejo de hablar con el Señor, empiezo a morir. Puedes no ser en una caída grave, pero si no estuviera la gracia de Dios, cuando estoy cayendo sería capaz de todo, desde que no estoy en comunión con Jesús. O sea, somos susceptibles a pecar, ¿verdad? En el nombre del Señor, yo espero, ¿verdad?, que todos estemos en ese entrenamiento de la oración y la palabra, y llevando, ¿verdad?, el Evangelio de la paz a otras almas. Sin Cristo, ¿qué somos? La respuesta es dada rápidamente, ¿verdad? No somos nada sin Dios. El Señor lo dijo clarito, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu y oramos por el Espíritu. La vida cristiana es en el cielo, en la tierra y es en el cielo todo lo que hacemos diariamente. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude con el fin de que no esperamos llegar, ¿verdad?, al cielo para que nuestro corazón esté lleno. Acuérdense que estamos en los lugares celestiales habitando con Jesús
Y todo ese viejo hombre, hermanos, nosotros tenemos que soltarlo y combatir en el segundo cielo todas esas cosas viejas que el enemigo quiere traernos otra vez al presente. Pero nosotros debemos de tener en claro que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que somos coherederos del Señor y que nada nos puede apartar del amor de Dios. Concluyo, hermanos, esta segunda parte de este tema con 7 recomendaciones, ¿verdad? Así rapidito se las voy a dar. 7 recomendaciones para que nosotros podamos traer nuestra armadura, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que seamos derrotados en ninguna área de nuestra vida. Y existen 7 pasos para los cuales por los cuales no podemos ser derrotados. Número 1, vivir en fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Caminar en amor y caminar en el perdón, hermano. Segunda de Corintios 13 nos habla de las preeminencias del amor, ¿verdad? Del amor de Dios, que todo lo debemos de perdonar y que todo lo debemos de llevar en el amor de Cristo. 3, ser intercesores y guerreros, hermanos. Hay que interceder por las almas, pero también hay que ponernos a la ofensiva y hay que arrebatarle al enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo no va a querer soltar lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Hay que estar a la ofensiva, ser adoradores, hermanos. Alguien que adora, que alaba constantemente, nunca será derrotado. Recordemos que la adoración es una parte de la guerra espiritual. También ser sembradores o dadores, hermanos. Un sembrador y un dador está haciendo tesoros en el cielo. Y en el día de la necesidad, Dios abrirá las puertas de sus tesoros para dar lo que Él sembró, ¿verdad? En un momento determinado. Recordemos, igual que la palabra del Señor dice, que el que siembra escasamente segará. Aleluya. Ser un dador. Ser dirigido por el Espíritu Santo. Alguien así no puede ser derrotado. Aleluya. El Señor vino, el Espíritu Santo fue enviado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su nombre, para que fuéramos guiados a toda verdad y a toda justicia. Si oímos el consejo del Espíritu Santo, no nos podemos equivocar y vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Número 7 y último es humillarnos bajo la poderosa gracia de nuestro Dios. La gracia nos da la capacidad para vencer en cada situación, hermanos. Aleluya. Oramos entonces, hermanos, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ponga en nosotros primeramente la mente de Cristo. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Y si nosotros comenzamos a aplicar ese pasaje, que no miremos la paja que tiene nuestro hermano en su ojo, sino que comencemos a ver nuestra viga, entonces vamos a ir aplicando todas estas áreas y nuestra armadura espiritual se va a ir colocando. Y no perdamos de vista, ¿verdad?, esta parte de lo que dice la palabra de Dios. Orar, ayunar, leer la palabra, llevar la palabra, tener fe, tener la confianza, ver con los ojos de Dios. Esa debe ser nuestra oración siempre, mis amados hermanos, porque si nosotros no vemos con los ojos del Señor, no sentimos con su corazón, entonces es difícil que nosotros nos pongamos en el zapato de nuestro prójimo. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo si a veces el enemigo ahí en el segundo cielo intercepta nuestras oraciones porque estamos deprimidos, porque estamos ¿cómo le dicen? Estresados, porque andamos afanados en el mundo y oramos 5 minutos, 10 minutos y ya no oro porque no me dio tiempo, ya estoy cansado, ya me dormí. Hermanos, nuestra oración ahí es interceptada por esa gente que pasa 10 años, hermano, y Dios hasta las 28,000, el Señor les da una respuesta, hasta que atraviesa todos esos chamucos que hay ahí interceptando su oración. Pero cuando nosotros oramos y nos conectamos al Señor, solamente tenemos que pedirle a Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo, pedid y se os dará. Porque todo lo que pidas, dice, todo lo que pidas, hermano. A mí el Señor me ha dado dinero, hermano, cuando le he pedido. Y me lo ha dado de las maneras más sorprendentes. De verdad.
Entonces, hermano, pero eso no quiere decir que ya me voy a echar y voy a decir, pues, ay, como dicen, cría fama y échate a dormir. No, debo estar en la presencia del Señor, porque si yo no estoy en esa presencia, hermano, en vano estoy trabajando en la obra de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor nuevamente, ¿verdad? Yo no sé qué analizaste tú en tu vida, en lo que fuimos corriendo con el tema, pero si hay algo en lo que tú no tienes puesta la armadura, hermano, o si de plano no tienes armadura, pues hay que decirle, Señor, aquí estoy, Señor, rómpeme, hazme de nuevo, si es posible, las veces que tú quieras, Señor, las veces que tú consideres que necesito ser roto y hecho de nuevo. Yo así le digo al Señor, hermano, aquí hazme comer polvo, Señor, porque si yo me muero y no has tratado conmigo, ni tú me vas a poder sacar del infierno, porque ya está escrito, Señor, está escrito en tu palabra, y lo que dice tu palabra es fiel y verdadero. Hermano, aquí deja que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Ya que nos morimos, ya no nos va a sacar de ahí nada, hermano. Mi súplica es que dejes que Dios trate contigo, que te dejes moldear por Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa y escucha esta alabanza, hermano. Dile, Señor, yo quiero ser uno contigo, Padre. Quiero aprender a conducirme, Señor, en esos lugares celestiales que tú tienes para mí, Señor. Quiero volver a ese jardín, Padre, donde oiga yo tu voz, donde tú me dirijas, Espíritu Santo. Entra a ese lugar santísimo, hermano. Deja que el Señor trasplante tu mente, que te ponga los pensamientos de Cristo. Que a partir de hoy la palabra se grabe en tu mente y en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo demonio que se ha levantado contra ti, hermano o hermana, en este día sean atados de pies y manos, sean apartados, que tú puedas accesar al trono del Señor y traer del cielo a la tierra los propósitos de Dios para tu familia, para tus vecinos, para tus hermanos, para tus padres, para tus hijos, para tu cónyuge. En el nombre de Jesús, que tengas una mente de conquistador, que tengas una mente, hermano, de guerrero. Mírate con esa armadura, hermano. Hermana, mírate con esa armadura. Mírate con esa espada. En el nombre de Jesús. Y le voy a pedir a mi hermano Víctor que sople ese shofar. En el nombre de Jesús. Cuando ese shofar suena, hermano, tu espíritu guerrero se levanta en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos, dile al Señor, hazme un trasplante, Señor. Que la mente de Cristo en este día se instale en mí, Señor. Y a partir de ahora, la palabra me sepa dulce, Señor. Y yo pueda entender lo que leo, aplicarlo a mi vida, Señor. Perdóname si me he entretenido mirando las acciones de mis hermanos, criticando, Señor, lo que otros hacen. Enséñame a verme a mí mismo, Señor. Párame enfrente de ese espejo para que yo pueda mirar lo que yo soy delante de ti, Señor. Y que toda obra del enemigo, hermano, sea destruida en tu vida. Y tú puedas nacer de nuevo en este día, en el nombre de Jesús. Aquellos que viven todavía encongojados, depresivos, con delirios de persecución, con ataques de pánico, hermano, en el nombre de Jesús, en este día esos demonios te sueltan en el nombre de Jesús. La enfermedad que usaba Satanás a través de un pecado para afligir tu cuerpo, en este día queda anulado y cancelado en el nombre de Jesucristo. Recibe la mente de Cristo. Deja que el Señor implante sus pensamientos en ti. Esa fe sobrenatural que te va a llevar a ver las cosas que no son como si ya fuesen. En el nombre poderoso de Jesús.
para que te vuelvas un conquistador del reino de Dios, para que vayas a implantar el reino a otro lado, hermano, a una comunidad, en tus hijos, en tu hogar, en el nombre de Jesús. Deja que el Señor ministre tu vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Permite que esa armadura, vamos, clámale al Señor y dile: Señor, yo aquí en esta parte de la armadura, Señor, no la tengo todavía. Todavía yo no evangelizo o no me he ganado un alma para tu reino, Señor. Me falta fe, Padre, auméntala. Quiero tener ese escudo de la fe. En el nombre de Jesús. Quiero ser ese portador de la paz, Señor. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Quiero calzar ese evangelio, Señor. Quiero impartir ese evangelio a otros, Padre. Tu palabra de salvación y de luz. Manejar la palabra, Señor. Que cuando el enemigo venga, Padre, esa espada yo la pueda levantar y decirle: así está escrito. Así dice la palabra del Señor. Pídele al Señor que te dé hambre y sed de su palabra, de conocer más de Él. Aleluya. Si tú decías mentira, renuncia a eso, hermano. Una mentirita pequeña, hermano, va a contaminar tu armadura, hermano. No permitas que el enemigo a través de la mentira te gane terreno. Destruye todo eso, aunque duela la verdad, hermano, hay que decirla. Hay que decirla, hermano. Hay que confesarla. Dios nos va a ayudar para que todas las cosas tomen su lugar en nuestras vidas, hermano. En el nombre de Jesús. Que el cinto de la justicia, hermano. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Nos hace ser justos con los demás. Nos hace ser justos con nosotros mismos. Aleluya. Pídele al Señor que te ciña con ese cinto de justicia, hermano, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Recibe ahí en tu casa. Recibe, hermano. Recibe. Renuncia. Si hay cosas que estorban tu vida espiritual, renuncia a ellas en el nombre de Jesús. Y dile al diablo: hasta aquí llegaste, Satanás. Ya nunca más me vas a volver a recordar quién era yo en el pasado, porque yo ahora sé que soy hijo de Dios, que estoy sentada en lugares celestiales, que soy coheredera de Cristo. Y no me vas a arrebatar la paternidad que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Aleluya. Y ya nunca más, hermano, le des lugar a la depresión, a la tristeza, al estrés, a los afanes, en el nombre de Jesús. No le des lugar a eso, hermano. Cuando tú tengas una dificultad, adora al Señor, alábale, y ahí vas a estar haciéndole guerra al enemigo. Que tú muestres realmente que tienes la mente de Cristo. Aleluya. Que aún en los peores momentos tú puedas decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es tener la mente de Cristo, hermano. Eso es tener la mente de nuestro Salvador. Aleluya. Vamos, hermanos, pide en esta noche. El cielo se ha abierto para ti. Pide y vas a recibir lo que estás pidiendo en el nombre de Jesús. Y vas a dar testimonio de lo que Dios te va a dar en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que mi Redentor vive, que es real, que es fiel. Aleluya. Él nunca te falla. Santo es el Señor. Ten ese encuentro verdadero, hermano. Hoy muchos van a nacer de nuevo. Hoy muchos sus pensamientos van a ser limpiados. Esa venda de los ojos se te va a caer, hermano. Vas a dejar de sentir lástima por ti. Vas a dejar de verte como la peor cosa, hermano. Como con esa debilidad con que el enemigo te hacía ver. Y vas a adquirir esa fuerza. Ese revestimiento de la fuerza del Señor sobre tu vida, hermano, para que le hagas frente al enemigo y que aunque él venga contra ti, puedas estar firme, hermano, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Recuerda que el enemigo nos pide para zarandearnos, pero tenemos un intercesor en el cielo que es Jesucristo, y Él nos guarda con su palabra en el nombre de Jesús.
No estás solo, no estás sola. Dios está peleando contigo. Dios tiene tu problema en sus manos. Aleluya. Ponte esa armadura, hermano, en el nombre de Jesús. Trasládate a esos lugares celestiales y desde ahí vas a ver cómo la gloria de Dios se mueve en tu vida. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Sigue orando, hermano. Los hermanos que van a ayudarnos en la intercesión, ahí van a estar orando por ti en este momento, en el nombre de Jesús. Si necesitas la ayuda en la oración, pídela, hermano, pídela en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Santo eres, Padre, aleluya.